Estamos totalmente sorprendidos de cómo es que trabajan las reglas congas de Palo Monte a la vista de todos ustedes, utilizando hojas de maíz, haciendo una medida desde el lucero hasta la punta de la flecha. Esta medida es importante cuando haces este trabajo porque desenvuelven así los caminos que van a estar atados al trabajo, en este caso 21 caminos. Si bien hemos encontrado en realidad esta forma primitiva antes no vista por nadie y enseñada a ustedes, no solo con la idea de que aprendan cómo es que se trabaja en esta religión, sino para dar también la forma folclórica afro-cubana que juega un papel importante, enredando esa tira que se hizo de hojas de maíz en representación del, del lutete, para así ir amarrando estos caminos que van a estar representados en el monte y en los caminos o la encila o la mamba ciré, las cuatro esquinas. Lucero Monte, dueño de los caminos, esta identidad está constantemente despierta y nunca duerme, ya que va a estar limpiando la encila a la persona al cual se le haga el trabajo. Hemos puesto ante de estas hojas de maíz un sol de metal y hemos tratado de que haya un hueco en el medio para que pueda entrar y salir los espíritus. Si bien ha puesto también monedas de todo el mundo, pueden ser de plata, pueden ser de oro o pueden ser centavos prietos, donde se le paga el derecho a los muertos, esos muertos que creen que están vivos. Estas identidades en ganga juegan un papel importante cuando verdaderamente se trabaja con ellos. No podemos descartar por ninguna razón que estos trabajos tienen gran peligro al realizarse cuando usted no hace estas formas primitivas como deben ser. Muchas veces estos paleros de Tambadilanga realizan trabajo alante de su fundamento, pero no alante de nadie. Los paleros, los tatas en Kisi, los padres en ganga, los padrinos, los sacerdotes, se mantienen esta religión en un tabú porque así no va a haber competencia con ellos, ellos son los que van a saber más y no le van a dar la oportunidad a ningún ahijado de que ellos aprendan. Además, esto de los padrinos y el ahijado se tiene que ganar la confianza del padrino para que éste con el tiempo lo deje ver cómo él trabaja y le vaya explicando las formas primitivas con que él lo enseñaron y así transmitirlo de generación en generación y verbalmente a los ahijados. Muchos paleros temen al realizar cualquier trabajo. Si usted es un palero que usted no escucha ni usted ve nada, esto usted va a poder tener una enganga, pero no va a ser igual que cuando usted tiene vista y puede ver a los espíritus en su labor. El palero va cubriendo con la cera de la empemba de la vela, va cubriendo el lutete
para ir preparando esta ofrenda que hace al lucero el lenguaje, al cual va a mandar con un mensajero, con un mensajero tratando de hacer una susundamba o en representativo de una susundamba. Y así esto va a llegar a donde tiene que llegar para que este trabajo surte efecto. Yo muchas veces he dicho la forma primitiva de este Munanzo Congo, Monda Praca, Monte tiene Garabato, Toki Mayombe o Mombala. Todo Munanzos trabaja diferente. La forma del dialecto es para todas las personas iguales, pero existen lenguas congas o lenguas bantú o otro tipo de lengua utilizado por otros espíritus. Los espíritus dan conocimiento a aquellos que cumplen con las formas primitivas. O sea, que si usted es un incumplidor, si usted es un guariguari, un chismoso, un enredador, un alardoso, estos espíritus nunca le van a dar a usted los secretos que verdaderamente tienen para poder usted desenvolverse, y va a aprender las cosas de carretilla sin que ningún espíritu le esté diciendo nada. El palero se pinta el rostro porque estos tipos de fundamentos, cuando son construidos con mucha fuerza, en un momento determinado no reconocen ni al dueño. Estos pueden estar hurriando. Por eso es que las engangas están entizadas en cadena para que los espíritus, inquisis malongos, muertos oscuros, no puedan salir de donde están. Estos también están controlados por 4 espíritus principales que en vida fuera un palero, más otro espíritu que es el Banfume, el jefe de todos los espíritus. Este Banfume es el espíritu que tiene más conocimiento. Muchas veces, la mayoría de los paleros trabajan con espíritus Congo. Yo trabajo con espíritus Congo, como lo hacen otros paleros también. Pero el espíritu principal mío es un espíritu actual y no es un espíritu Congo. Es un espíritu que en vida tuvo una vida fácil y dio una caída inesperadamente en un problema. Ese espíritu es el que hoy rige mi fundamento, porque en vida él era palero. La mayoría de los paleros han aprendido cosas, como decimos, a la fuerza, ya que siempre el africano trató por todos los medios de que el criollo no aprendiera. Cuando cantaban un canto, muchos ganguleros dicen la frase cortada, y es para que no entiendan los que están presentes lo que está diciendo. Muchas frases han sido cambiadas y hoy en día esas frases están cambiadas y siguen así en el criollo. Pero el africano nunca quiso, por ninguna manera, de que el criollo tomara parte de esto. El criollo mantuvo una regla a seguir correcta,
Y muchos espíritus africanos, protectores de él, le dieron a conocer muchas cosas que hasta los africanos temían por lo que le habían dado a los criollos. Ese hueco hecho en el medio es para que esa pieza religiosa, que va a ser una ofrenda y se va a alimentar con menga, con sangre, le van a echar miel de abeja, melado, va a estar fundamentada en la fuerza que realmente necesita para poder atraer las buenas corrientes, limpiarnos de las malas lenguas, limpiarnos de la brujería que nos han echado y sobre todo el trabajo hecho directamente para abrir los caminos. En representación de una Ensuzundamba, mandar un mensaje al propio Nsambi para que éste nos abra las puertas y los caminos, con permiso de todos los espíritus existentes en el Munanzo Cosmos. Cuando el iniciado, el cuano, se raya, jura bueno y jura malo. Los árboles, munsi, de la naturaleza, juegan un papel importante en la vida del gangulero. Sin garabato, como dice, no hay monte. El palero pide a Caluso, a la cruz de Nsambi, muchos de ellos. Con un coco, con un candián, se representa también al lucero. Cuando nosotros hacemos una limpieza, nunca tiramos el coco. Rompemos el coco en la mano con un clavo de línea y esa agua la echamos. No maldecimos el coco ni lo tiramos contra el suelo. Solo cuando hay que hacer un rompimiento. Y casi siempre los paleros hacen un rompimiento con un plato blanco, que es como deben hacerse. Esto que hoy usted está escuchando aquí, quizás mucha gente se hayan demorado 40 o 50 años en poderlo conocer. Usted va a tener la oportunidad, que a lo mejor es un religioso que se rayó hace poco y va a estar viendo cosas que jamás lo hubiese pensado ver. Esto representa la separación que va a tener los espíritus de las malas corrientes, y así, por medio de convenios o tratados, más allá de la fuerza de los espíritus, el gangulero sigue trabajando. Vamos a pasar a otro segmento religioso, pues el tiempo se nos puede estar agotando y queremos dar más sobre este video. Salam aleikum y que Sambiampungo Cutare todos los días me da güey. Que Dios los cuide y sobre todo hoy, batalla monstruo.